Por siempre reinarás, Señor. Reinarás en nuestras vidas. Reinarás por la eternidad, Señor. Reinarás en nuestra mente, en nuestros corazones. Por eso en esta mañana, Espíritu Santo, lo autorizamos. Señor, le pedimos que derrame toda la unción sobre cada corazón que está en este lugar, sobre cada persona que está en este momento buscando de tu presencia, Señor, para que ese corazón y esa mente sea llenado con tu poder, con tu gloria, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes. Te pedimos, Señor, que en esta mañana sea usted glorificándose, que nosotros menguemos, Señor, para que tu palabra y tu presencia sea la que nos guíe. Desde Santa Cruz, Bolivia, nos unimos al mundo a través de las redes, y la Iglesia Cristiana de la Familia Canaán dice un fuerte, fuerte y poderoso amén, amén. Dale un amén, dale un amén, dale un fuerte aplauso. Aleluya, gloria a Dios. Ese aplauso está muy bueno, está muy lindo para la alabanza. Ahora le vamos a dar a nuestro Padre, a ese que nos trajo, a ese que nos levantó, a ese que nos salvó, a ese que te cuida, a ese que está presente en tu vida. Gloria a Dios. ¿Están muy contentos de estar en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, toma asiento. No antes sin saludar a alguien. Saluda a alguien que está a tu lado. Saluda a alguien que está a tu lado. Es una iglesia relacional. Los niños pueden pasar con los tíos. Están los líderes de la enseñanza de los niños, los prejus, todos allá. Invito a las personas que están un poco alejadas a acercarse. La verdad que estamos muy contentos en este día de poder tener otro domingo más de una serie muy importante que la iglesia está llevando adelante. Es el amor de Dios por las almas perdidas. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? Dale un aplauso al Señor, a ver si vamos despertando. Quiero invitar al portador de la palabra, al hermano Sergio. Muchas gracias. Amén, pastor. Realmente quiero honrar su vida orando por él, y que la iglesia, por favor, imponga ahí levantando sus manos para que la palabra llegue a nuestros corazones. Padre amado, oro por la vida de mi hermano Sergio Bernacchi, Señor, portador de esta palabra. Nosotros, Señor, glorificamos tu obra en su vida y en su familia, Señor. Te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amén. Adelante. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Amada iglesia, buenos días, bendiciones. Saludo también a quienes se conectan por las redes. Quiero esta mañana mandar por las redes un saludo especial a mi pastor Yamil, que está en Colombia, a mi hermana Esther. Un aplauso, por favor. Oramos por su vida. El pastor Yamil está siempre, cada semana, en contacto con nosotros. Nos está ayudando desde allá, desde Colombia, nos sigue ayudando a preparar todo lo que son el material que usamos aquí y muchas cosas más. Los saludo con la paz del Señor. Amada iglesia, es un placer siempre estar aquí. El pastor Hugo siempre nos está diciendo, hermano, preparó su corazón durante la semana para venir a recibir palabra. Y hay que estar preparando el corazón, buscando al Señor todos los días y llegar aquí con el corazón preparado. Esta semana como familia hemos tenido pruebas difíciles. Hemos tenido el viaje de mi hija, un viaje largo por temas de estudio que va a estar meses fuera y nos ha costado, mi hermano querido, nos ha costado como hombres, nos cuesta soltar, queremos tener el control de todo y no tenemos el control de nada. Es el Señor el que tiene control de todo y hemos entregado la vida de mi hija para que el Señor esté cuidando y bendiciendo ese viaje. Y el Señor ha usado eso para trabajar mi corazón.
quebrar mi corazón y usted puede estar seguro que es el Señor quien va a hablar ahora y no yo, mi hermano querido. Amén, amén. Hemos venido siendo bendecidos con esta serie, El amor de Dios por los perdidos, que está basado en el Evangelio de Lucas. Y yo meditaba y recordaba cuando empecé a leer los Evangelios, y entre las muchas preguntas que venían a mi mente cuando yo empecé a leer los Evangelios, una pregunta que siempre recuerdo es: ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué el Señor nos dejó 4 evangelios? ¿Por qué no solo uno? Y pensé que el analizar brevemente esta pregunta podía ayudarnos con esta enseñanza del amor de Dios por los perdidos. Cuando el Señor Jesucristo vino, había 4 divisiones culturales y más que nada podemos hacer la división en la línea de pensamiento, en cómo pensaba el hombre, y en cierta forma se mantienen esas 4 líneas de pensamiento. Y tenemos la primera línea de pensamiento al hombre religioso. Y el Evangelio de Mateo está dirigido para la nación de Israel principalmente, que representa el hombre religioso. Y usted va siempre a hacer, siempre estamos diciendo aquí que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una persona, es Cristo. Sin embargo, el sistema mosaico que el Señor entrega, la ley, es en cierta forma la única religión que el Señor deja. Pero fue distorsionada por los líderes, por los escribas y los fariseos. Y usted va a notar en el Evangelio de Mateo cómo le da, yo siempre digo, le da duro al religioso. Y principalmente si usted lee el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, ahí está clarísimo cómo se dirige al hombre religioso. Y el hombre religioso busca la salvación a través de la religión, y no, mi hermano querido. Y no es a través de la religión, es a través de Cristo. Tenemos otra línea de pensamiento, otra división, el hombre fuerte. Y para eso el Señor nos dejó el Evangelio de Marcos, que está dirigido al romano. Y acuérdese de que estaba el Imperio Romano cuando vino el Señor Jesucristo. El Imperio Romano estuvo por alrededor de 1000 años dominando gran parte del mundo. Incluso las leyes que se establecieron durante ese Imperio Romano en gran parte tienen su esencia las mismas leyes que en muchos países del mundo rigen. Y el Imperio Romano, a través de esa justicia, entre comillas, de esas leyes, y con la fuerza que ellos tenían por el Imperio Romano, querían dominar el mundo. Y este Evangelio está dirigido al hombre fuerte, a ese empresario, a ese gerente, a ese millonario que cree tener el poder y que a través de eso puede dominar del mundo o conseguir acercarse a Dios incluso. Y no es así, mi hermano querido. No es así. Tenemos otra línea de pensamiento que es hacia el Medio Oriente, el hombre oriental, el hombre de extrema pobreza, que representa la extrema pobreza, y que es el Evangelio de Juan, que de hecho los estudiosos hacen una clasificación en cuanto a los evangelios. Tenemos el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, que los clasifican como evangelios sinópticos, y el Evangelio de Juan está fuera de esa categoría porque no tiene esa cronología, no tiene esa sinopsis de lo que es el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan está dirigido para el hombre que está en extrema pobreza.
Y mi hermano querido, cada una de estas líneas de pensamiento, de estas divisiones, podemos decir, culturales, nos va dando el mensaje de que no está a través de la fuerza de la religión, y que incluso para estos que están en extrema pobreza, que están desahuciados y que ellos consideran que no tienen oportunidad, la salvación está a través de Cristo. Y finalmente llegamos al Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, que está dirigido principalmente al griego, que representa el hombre pensante, que representa ese intelectual. Acuérdese, la cultura griega, todo lo que es la literatura, todo lo que es el arte, todo lo que es la filosofía, y que ellos a través de toda esa expresión cultural buscaban la perfección. Ustedes ven las esculturas buscando siempre un hombre con físico perfecto, todo lo que es la literatura, la filosofía, ellos creyendo que son mejores por tener toda esa inteligencia. Y el Evangelio de Lucas, el único gentil, escribe al griego para presentar a Jesucristo como el único verdadero hombre perfecto. No hay otro hombre perfecto. No es la inteligencia, no es la religiosidad. Es Cristo que está buscando a los perdidos. Entonces, mi hermano querido, eso como un pequeño enfoque, y vamos a tratar de viendo otros tipos de enfoque para ayudarnos con esta enseñanza de lo que es el amor de Dios a los perdidos. Pero principalmente, mi hermano querido, ponga atención que esta enseñanza está basada en el Evangelio de Lucas, y venimos hablando el capítulo 15 específicamente. Vamos a estar trayendo otros pasajes para poder ayudar a esta enseñanza, pero no se pierda que el mensaje central está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y acompáñenme, leamos juntos a partir del versículo 1, que dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Jesucristo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesucristo, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mi hermano, yo lo leo, lo releo, y si hay algo que viene a mi mente siempre que leo este pasaje es: la instrucción fue clara. La instrucción fue muy simple y clara. Y la consecuencia, si había desobediencia, también fue clara. Estaba muy sencillo y estaba clarísimo qué era lo que había y lo que no había que hacer y qué era lo que iba a pasar. Y si nos vamos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me acuerdo, siempre viene a mi mente, cuando estábamos hace muchos años en una pequeña familia y mi hermano mayor estaba leyendo este versículo y había una persona que por primera vez nos visitaba y empezó a cuestionar este pasaje. Y no del Señor, de que Él es santo,
Es un Dios santo que no admite pecado. Es un Dios justo que no puede dejar el pecado impune. Porque nuestra naturaleza es distinta y por eso nos cuesta entender la naturaleza de nuestro Dios, pero esa es su naturaleza. Muerte, mi hermano querido. Muerte quiere decir separación. El hombre es separado de Dios, es expulsado del jardín del Edén. Hay muerte espiritual, hay separación espiritual de esa comunión perfecta que había del hombre con su Creador. Se pierde, se rompe esa comunión perfecta. Pero también, a partir de ese momento del pecado, el hombre está sujeto a una muerte física. Es expulsado del Edén y no tiene más alcance al árbol de la vida. Y sí, definitivamente es una consecuencia, es un castigo por la desobediencia, pero si nos ponemos a meditar por un momento, al mismo tiempo es una bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Sergio, que eso es complicado, ¿cómo es eso? Medite un momento. Imagínese usted una eternidad con este cuerpo de pecado, en este mundo de pecado. Sería una tragedia. Y el Señor nos bendice separándonos de lo que es el árbol del fruto de la vida, porque no quiere, no es ese su plan. No fue su plan que vivamos una eternidad con pecado. Y se va dando cuenta cómo ya todo va teniendo sentido el plan del Señor. Y vamos a Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y mi hermano querido, fíjese cómo ya vamos viendo estos conceptos de lo que es desobediencia, de lo que es el pecado, de lo que es muerte por el pecado, de lo que es la sangre que representa la vida de la carne. Y vamos a Hebreos. Fíjense cómo estamos yendo Nuevo Testamento, Romano, Antiguo Testamento, Levítico. En toda la Biblia está todo este mensaje. Y solo estamos trayendo algunos pasajes para ir mostrando que todo el plan de Dios está perfectamente elaborado. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y dice así la palabra del Señor: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí, siguiendo un poquito con el ejemplo que hablábamos hace rato, ¿y por qué? Porque hay una distorsión de lo que es la paga del pecado, de lo que es la sangre, porque el diablo siempre está tratando de imitar a Dios. Y en ese tratando de imitar, ahí usted va a ver que en muchas culturas se ha tratado de imitar este sistema de sacrificio, llevando incluso a una distorsión hasta sacrificios humanos. Entonces, ¿qué es lo que el mundo va distorsionando, va teniendo esos pensamientos de que este Dios que pide sacrificio, que pide derramamiento de sangre, es grotesco? Realmente no. ¿Cómo un Dios puede pedir sangre? ¿Qué Dios malo? Porque es igual que estos dioses paganos que piden sacrificios humanos. Pero no es esa la verdad. La verdad es distorsionada por el enemigo, mi hermano querido. Cuando en realidad lo que la palabra nos muestra, que en Levítico es establecido un sistema de sacrificio, pero es a través de machos cabríos. La sangre de machos cabríos, la sangre de animales, que mi hermano querido, los machos cabríos nunca fueron el plan de salvación para nosotros. Lo que el sistema de sacrificio nos muestra en Levítico, en el Antiguo Testamento, los sacrificios, está apuntando, es una antesala
del verdadero plan de Dios, del verdadero sacrificio, mi hermano querido, que es Jesucristo, que es solo la sangre de Cristo que nos salva. Denle un aplauso al Señor, por favor. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo y el enemigo ha ido distorsionando el verdadero plan. Y ahora hagámonos las preguntas que en cierta forma ya le hemos venido diciendo, pero vamos a verlo desde otro punto de vista, otro enfoque. Hagámonos la pregunta, ¿quiénes están perdidos? Y vamos a ir rapidito a una mirada rápida lo que es el libro de Romanos. Y hablamos un poquito de lo que es el Evangelio, cómo nos va los 4 evangelios que nos apuntan a toda la humanidad. Y a mí me encanta cómo Pablo, en la estructura del libro de Romanos, también nos muestra esta verdadera realidad. Vamos por favor a Romanos capítulo 1, versículos 21. Esta sección del capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 al versículo 32, que no lo vamos a leer todo, pero yo sé que usted va a llegar a su casa a leerlo todo, como siempre lo hace después de cada prédica. Léalo todo este pasaje, todo este capítulo 1, y usted va a ver que desde el versículo 18 al versículo 32, Pablo nos está mostrando un tipo de pecador, que los estudiosos llaman el pecador inmoral. Vamos a leer solo los versículos 21 al 23 del capítulo 1. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Y sigue hablando de lo que es la idolatría y de lo que es la perversión de este hombre, de este tipo de hombre que da riendas sueltas completamente al pecado y está viviendo en pecado y está en una perversión total que los estudiosos llaman el pecador inmoral, que está callado completamente su conciencia. Ok, pero vamos más adelante en el capítulo 2 de Romanos, versículo 1, en el capítulo 2 del versículo 1 al 16, usted lo va a leer completamente. Hay otro tipo de pecador que está describiendo Pablo. Vamos a leer solo 3 versículos aquí. Versículo 1, capítulo 2 dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, a los anteriores que hemos hablado, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú, que juzgas a otro, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? En esta sección del capítulo 2, Pablo está describiendo a lo que los estudiosos llaman el pecador moral. Aquellos que tienen un sistema moral, un sistema de creencias, de valores, que critica al anterior, que critica a él, al que está en pecado. Ese ingeniero, ese doctor, ese arquitecto que tiene un buen trabajo y que tiene una buena familia y que ante la sociedad es aceptado y es visto como una buena persona y critica a aquel que está en pecado. A ese le está hablando Pablo. Y aquí le está diciendo, tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio? Porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo que hace es cambiar ese sistema religioso y decir no son las obras, y sube el estándar altísimo al cielo, es decir,
ese adúltero, y vos estás criticando al adúltero, fariseo y escriba. Solo pensaste, solo tuviste un pensamiento impuro y adulteraste en tu corazón. Ahora vamos al pecador religioso, que es a partir del versículo 17 del capítulo 2 de Romanos hasta el capítulo 3, versículo 8, pero vamos a leer solo a partir del capítulo 2, versículo 21, el pecador religioso. Ya vimos el pecador inmoral, vimos el pecador moral, ahora el pecador religioso. Ahora bien, dice el versículo 21, si tú enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. ¿Se da cuenta? Ya vimos pecador inmoral, pecador moral, pecador religioso. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 9 de Romanos. ¿Qué dice Pablo? Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Estamos viendo la NTV. A mí me gusta como la Reina Valera dice, en ninguna manera, dice Pablo. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Amada iglesia, la respuesta a la pregunta que nos hicimos hace un momento, ¿quiénes están perdidos? Todos. Todos estamos perdidos. Hagamos otra pregunta. ¿Quiénes reconocen que están perdidos? Y volvemos a nuestro pasaje central, Lucas 15, versículos 1 y 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Tenemos aquí dos grupos, ya nos adelantó el pastor Hugo el anterior domingo. Tenemos por un lado publicanos pecadores y por otro lado tenemos fariseos. Entonces, fíjense, son los pecadores, son los publicanos los que se están acercando a Jesús. Son ellos los que están buscando a Jesús, mientras los fariseos están murmurando y están diciendo, si Jesucristo fuera de verdad profeta, si de verdad fuera quien dice ser, sabría quiénes son estos. En ese tiempo era impensable que un líder religioso esté comiendo con publicanos. Era impensable. El solo saludarlo ya iba en contra de lo que era la ley. Compartir con ellos ya era contaminarse. Y esto es lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Los fariseos se creían mejor que los demás. Sin embargo, tenemos aquí dos grupos. Quienes reconocen que están perdidos. Todos estamos perdidos. Pero hay algunos que reconocemos que estamos perdidos. Y hay otros que no. Y si vamos rapidito al capítulo 7 de este mismo Evangelio de Lucas, en el versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, quien le había convidado, el que lo había invitado a Jesucristo, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Sabría que es pecadora. ¿Se da cuenta? El mismo es otro fariseo que está
con la misma línea de pensamiento, murmurando y pensando de que es mejor que los demás y pensando que con la religión puede conseguir la salvación y pensando de que no está perdido. El error del religioso es que piensan que con las obras puede conseguir la salvación. Vamos, sigamos con el capítulo 15 de Lucas, versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, aquí yo quiero que tome nota porque habla de esta parábola. Y sin embargo en el capítulo 15 vemos que son en realidad 3 parábolas. Hablamos de una oveja perdida, que ya lo vimos con el pastor el anterior domingo. Hoy estamos viendo la moneda perdida y el próximo domingo vamos a ver el hijo perdido. Pero todo este capítulo 15 es parte de una misma enseñanza y no se pierda, mi hermano querido, no se pierda. Por eso es que dice esta parábola, es parte de una misma enseñanza. Sigamos con el versículo 4 del capítulo 15 de Lucas. No se pierda, mi hermano. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En esta primera historia, en esta primera parábola, estamos viendo campesinos pobres. Y en ese tiempo lo que hacían los aldeanos eran agrupar sus ovejas y contratar en cierta forma los pastores más pobres para que hagan el cuidado de estos rebaños. El punto es, mi hermano querido, que lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento, está pidiéndole a los fariseos que se comparen con un pastor humilde, con un pastor pobre, que socialmente era despreciado. Entonces eso les confronta a ellos. No les gusta esta comparación a los fariseos, que lo están comparando con alguien que socialmente no es aceptado, porque son esas las divisiones que el hombre en su mente y en su corazón termina siendo. Pensamos que somos distintos, pensamos que hay mejores y hay peores, y no es así, mi hermano querido. Y vaya viendo que tenemos aquí, si volvemos, ¿qué hombre de vosotros, dice el versículo 4, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y yo quiero que juntos vamos viendo con las otras 2 parábolas. La siguiente parábola, hay una oveja perdida, hay una moneda perdida, hay un hijo perdido, y hay una secuencia en estas 3 parábolas. Pecadores perdidos, mi hermano querido, son encontrados, son restaurados, son unidos en la verdadera iglesia de Cristo. Y hay gozo por el Señor en encontrar al perdido. Esa es la secuencia de estas 3 parábolas. Y vamos ahora, la moneda perdida, que es lo que nos toca ver ahora, parte de toda esta enseñanza. Seguimos con el capítulo 15, versículo 8, mi hermano querido. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y aquí, mi hermano querido, tenemos una segunda historia, una segunda parábola. Una mujer, otra vez, el Señor Jesucristo está comparando a los fariseos, está pidiéndole que se compare. Se compara con un pastor en la primera parábola y ahora con una mujer en una cultura, en ese momento, que tampoco es muy distinta que ahora, machista, donde el varón estaba por encima. Es también repulsivo para los fariseos que se los compare con la mujer. Se sienten ofendidos. Y imagínense, el Señor poniendo palabra en mi corazón mientras iba preparando esta prédica.
Llego al Salmo 23 y nuestro Señor es comparado con un pastor y con una mujer. El Salmo 23, que todos lo conocemos, tan hermoso. Leámoslo juntos, versículos 1 al 5. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermoso, hermoso salmo, mi hermano querido. Y fíjese usted, yo sé que el versículo 1 ya lo identificamos rapidito, Jehová es mi pastor. Pero mi hermano querido, en el versículo 5, preparas mesa, dice, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En ese momento, culturalmente, no había duda que la tarea de preparar una mesa era para la mujer. Quienes estaban leyendo en ese momento este pasaje, no les quedaba ninguna duda que se está refiriendo a la mujer. ¿Se da cuenta, mi hermano querido, el ejemplo de humildad que tiene nuestro Señor? Cómo se identifica con nosotros, que Él se identifica con el pastor, se identifica con la mujer, mientras que los líderes religiosos se sienten ofendidos por esta comparación, que es parte de lo que el Señor Jesucristo está haciendo con estas 3 parábolas. Y dice el versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y yo quería un poquito, a manera de ir extrayéndole esta enseñanza, que recordemos que un talento equivalía a 6.000 denarios y un denario equivalía a un dracma, que es lo que está representando, lo que estamos viendo en esta parábola. Un denario representaba un jornal de trabajo y a mí me vino a mi mente rapidito lo que está en Mateo 18, que no lo vamos a leer, pero lo vamos juntos un poquito a recordar. ¿Qué es lo que pasa? En Mateo 18, versículo 23 en adelante, vemos una parábola donde nuestro Señor Jesucristo relata que el reino de los cielos es semejante a un rey que hace cuentas con su siervo. Y con todos sus siervos, empieza a hacer cuentas con todos sus siervos. Y de repente llega a donde un siervo que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Haciendo, si usted saca cuenta, eso equivale como a 160 años de trabajo. Es decir, esta parábola de Mateo 18 lo que nos está mostrando es que es una deuda impagable. Ni sus nietos iban a terminar de pagar esta deuda. ¿Qué es lo que hace el rey? Como no podía pagarla, dice, vendan todas sus pertenencias, vendan su mujer, vendan sus hijos. Pero este siervo pide misericordia y le ruega que lo perdone. Y el rey es movido a misericordia y le perdona esta deuda impagable. Usted lo va a leer después con calma. ¿Qué pasa? Sale este siervo y se topa con otro consiervo, inmediatamente sale de la presencia del rey. Se topa con otro consiervo que le debía a él. Y lo ejecuta y le cobra, ¿cuánto? 100 denarios. 100 denarios. Y aquí la parábola lo que nos está mostrando es la comparación entre las deudas, una deuda impagable y una deuda menor. Y no tiene compasión este consiervo. Y hace que lo metan preso. Y uno dice, pero qué absurdo que no puede perdonar.
Y así somos de absurdos, mi hermano querido, cuando nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano, siendo que nos ha sido pagado una deuda impagable. El Señor Jesucristo que pagó esa deuda en la cruz que yo no podía pagar. Aleluya. Ahora, en Mateo 18, 100 denarios es reflejado como una deuda menor. Volvamos a Lucas 15. Estamos hablando de esta mujer que perdió un denario. Un denario. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo que en realidad nos está queriendo mostrar este pasaje. Que en la mente humana, esta moneda que se perdió no vale nada. Eso es lo que nos está mostrando. En la mente humana lo que se perdió no vale nada. Pero para la mujer es valioso. Porque mi hermano querido, para nuestro Señor Jesucristo somos valiosos. Le voy a dar un ejemplo que el Señor puso en mi mente. Yo tengo y uso con mucho amor y orgullo este separador de hoja que hace algunos años mi hija lo hizo. Y si usted lo empieza a mirar, es un pedazo de hoja recortado que ella lo escribió a mano y lo coloreó y es un pasaje, es un versículo de la Biblia. Si usted entra a una librería y lo ve esto, no va a pagar nada. Porque usted lo va a decir, esto es escrito a mano, es una hoja que está mal recortada y se nota que está plastificado. No pagaría ni un peso usted por esto. Pero para mí vale oro. Para mí vale oro. Mi hermano querido, eso es lo que valemos para el Señor. Eso es lo que valemos para el Señor. Dele un aplauso al Señor. Hasta nuestros cabellos están contados, dice. Nos hacía recuerdo el pastor Hugo. Y uno empieza a decir, nuestros cabellos, ¿quién cuenta los cabellos? Y escuché una vez una comparación de lo que son las aplicaciones que tenemos ahora en los celulares y que nos registran cuánta información. Siempre lo pongo a mis hermanos de ejemplo, que salen a correr, y las aplicaciones que registran toda la información, en dónde fue, qué velocidad estuvo, a qué altitud, y va guardando todas esas carreras que usted tiene. Y así podemos dar miles de ejemplos de aplicaciones que registran tanto. Si el hombre puede elaborar una aplicación que registra tanta información, por supuesto que el Señor puede tener toda la información y mis cabellos contados. Pero hay una gran diferencia, mi hermano querido. Esa aplicación es inerte, no siente nada por mí. Sin embargo, el Señor me ama. Tiene hasta mis cabellos contados y me ama. En Génesis 1 vemos que el Señor creó al hombre de polvo. Del polvo lo hizo al hombre. Y si, para no dar el ejemplo que puede ser un poco grotesco de lo que sucede con los cadáveres en los cementerios, pensemos mejor un poco en lo que en otros países se acostumbra muchísimo de cuando una persona fallece, y es la incineración. ¿Qué es lo que pasa? Polvo, cenizas, y eso es lo que se le entrega a la familia en un recipiente. Alrededor de 1 kilogramo, mi hermano querido. Y la palabra se cumple, ¿no? Del polvo venimos y al polvo volvemos. Y para aquel hombre fuerte que hablábamos, que los evangelios nos muestran,
que creen que por su empresa, que por sus bienes, ellos valen. Lo que valemos es eso, ese polvo, mi hermano querido. No es por lo que tenemos y no es por el polvo en que nos vamos a convertir, sino porque somos sus hijos. Nuestro valor no está en lo que tenemos, en lo que conseguimos, está en que le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos. Y por eso, ahora que entendemos por qué estamos perdidos, que todos estamos perdidos, pero que solamente quienes reconocemos que estamos perdidos y buscamos al Señor, somos recibidos por Él. Ahora podemos decir la parte final de lo que es esta enseñanza, mi hermano querido, que el Señor nos ama y hay gozo en Él. El Señor se goza por encontrar lo perdido. Vamos, terminando ya lo que es esta enseñanza. Lucas, capítulo 15, versículo 9. Y cuando la encuentra, la dracma, la moneda, cuando la mujer encuentra esa moneda, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. La moneda perdida es encontrada, al igual que la oveja perdida. Y así como el pastor en la primera parábola se goza por encontrar la oveja perdida, esta mujer se goza por encontrar la moneda perdida. Nuestro Dios, mi hermano querido, se goza por encontrar al perdido. Se goza cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos y lo buscamos. Es el amor de Dios por los perdidos, que es toda esta serie que venimos viendo. Vamos al versículo 10, capítulo 15. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente, mi hermano querido. El Señor se goza. Y en Mateo 25, versículo 21, dice: entra en el gozo de tu Señor. Siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. El Señor se goza. Y cuando estemos entrando en la presencia del Señor, eso nos va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mayor deleite del cristiano, mi hermano querido. Nuestro gozo se basa en el amor de Dios, en que Dios se goza de recibirnos. Se goza porque es encontrado lo perdido, porque valemos para Él, porque somos valiosos para Él, porque somos sus hijos, porque no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con mis obras, no tiene nada que ver con mis bienes, no tiene nada que ver con nada de lo material. Por eso decimos que mi identidad está en Cristo, mi identidad es ser hijo de Dios. Ese es el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a mi hermano que me acompañe y se ponga de pie para hacer una oración, y espero que usted haya sido confrontado y quebrantado como yo he sido. Gracias, Señor. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, toda la gloria para ti. Señor, pedimos que nos ayudes a meditar en esta palabra, que seamos confrontados, que seamos transformados, mi Dios. Que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón sea transformado y podamos aplicarlo en nuestro diario vivir, podamos vivir tu mensaje, Señor, entender, mi Dios, que estábamos perdidos, pero por tu sangre, Señor, hemos sido redimidos, hemos sido encontrados por ti. Y
hay gozo, Señor, en ti, porque pecadores perdidos nos hemos arrepentido y hemos sido hallados por ti, Señor. Gracias, gracias por ese sacrificio perfecto, gracias por tanto amor, mi Dios, porque sin ti no valemos nada, Señor, y somos valiosos solo en tus manos, Señor. Somos valiosos solo porque somos tus hijos, Padre amado. Te pedimos que en esta semana nos ayudes a meditar en el valor que tenemos por ser tus hijos, mi Dios. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén. Nos despedimos de la red, mi hermano querido. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Gracias.